Un disco de sangre en el horizonte pintaba el cielo con tonos violáceos y anaranjados, un espectáculo grotesco que contrastaba con la negrura que cubría la aldea. El aire, denso y cargado de humo, olía a madera quemada, carne chamuscada y la muerte misma. Restos humeantes de chozas se erguían como dientes podridos en una mandíbula destrozada. Entre las ruinas yacían dispersos los cuerpos de sus hermanos, envueltos en un silencio tan profundo que se sentía como una amenaza. Solo el viento ululaba, un lamento desgarrador que se mezclaba con el crujido de las brasas moribundas. Toman, su mejor amigo, yacía con los ojos abiertos, fijos en un cielo que ya no reflejaba su alma. Su pecho, destrozado, dejaba escapar un último suspiro, un hilo de vapor en el frío aire matutino. El joven guerrero, aún con la respiración entrecortada, se arrodilló junto a él. El cuerpo de Toman era un testimonio silencioso del salvajismo desenfrenado, su piel perforada por balas, su alma partida en pedazos. Un nudo de dolor, tan frío y opresivo que parecía querer congelar su corazón, le aprisionó el pecho. El olor a sangre y tierra quemada le quemó las fosas nasales. Su mundo, su tribu, su familia, todo reducido a cenizas. Entre los escombros, encontró un cuchillo ensangrentado, con el sello distintivo de los hombres blancos que llamaban a ese lugar su territorio. No era un robo común, era un acto de genocidio puro. El acero frío era una metáfora de la traición, una evidencia tangible de la brutalidad sin límites con la que habían aniquilado a su pueblo, una rabia viscosa que se elevaba desde el pozo profundo de su corazón y prometía incendiar todo a su paso, le recorrió la espina dorsal. Su mente, ahora un torbellino de dolor y furia, le recordaba cada rostro de aquellos que se habían llevado la vida de quienes amaba, cada sonrisa burlona, cada palabra hiriente, cada mirada de desprecio, flotaba en la oscuridad de su memoria como fantasmas sedientos de venganza. El guerrero, con la mirada fija en el cielo que ya no era azul sino un lienzo ensangrentado, levantó el cuchillo y un juramento silencioso, un compromiso implacable con la venganza, brotó de su alma. Su brazo se tensó, el acero frío brilló con la promesa de una justicia brutal. No sería un simple acto de reparación, sería una tormenta implacable que barrería a sus enemigos de la faz de la tierra. No pediría clemencia, no la recibiría. El joven se levantó, los huesos del cuerpo le dolían, pero su voluntad se había vuelto inquebrantable como el acero. La sombra del dolor se convirtió en su armadura, su sed de justicia, su guía en un largo camino sembrado de muerte, un camino donde la línea entre la venganza y la redención se volvería tan difusa como el humo de la destrucción que lo rodeaba. Solo con el cuchillo ensangrentado como única compañía, el guerrero se adentró en el desierto. El sol despiadado caía a plomo, quemando la tierra y la esperanza. Su corazón, un volcán de furia contenida, latía al ritmo de sus pasos firmes sobre la arena. Detrás, las cenizas de su hogar. Delante, un sendero sin mapas, un camino laberíntico sembrado de dudas y muerte. El viento silbaba como un espectro, susurrando nombres y recuerdos que lo atormentaban. Sus sentidos, agudizados por el dolor y la necesidad, se volvieron sus mejores aliados. Aprendió a leer el lenguaje silencioso del desierto, las huellas de animales, los rastros de carrozas, las marcas sutiles dejadas por los hombres que buscaba. Cada rastro encontrado era una promesa de venganza, una aguja en un pajar de arena. Las noches, sin embargo, eran un abismo de soledad, donde los fantasmas de sus seres queridos lo asaltaban, susurrando al viento el eco de sus agonías. El primer indicio concreto apareció días después, una marca en un árbol, una incisión tosca, que solo alguien del grupo que destruyó su aldea podría haber dejado. La madera, todavía húmeda de la savia, susurraba un mensaje en un lenguaje de sangre. Era una señal, un destello de esperanza en un mar de desesperación, pero también una confirmación escalofriante de la crueldad de sus enemigos, de la implacable eficacia de su persecución. La venganza, antes una promesa vaga, se convirtió en un objetivo tangible, amenazante y cercano. La búsqueda se volvió una obsesión, consumiéndolo lentamente. El cansancio físico se desvanecía ante la fuerza de su ira, pero el hambre se hacía constante como la sombra de la muerte.
El agua se convirtió en un tesoro más preciado que el oro, cada sorbo un recordatorio de su propia fragilidad. Dormía poco, y cuando lo hacía, sus sueños estaban poblados por las llamas que devoraron su hogar. En sus noches de vigilia, la oscuridad era profunda y amenazante, capaz de envolverlo como las garras de un monstruo invisible. Se encontró con otros de su tribu, cada rostro un nuevo golpe, cada historia una nueva herida. Cada encuentro, sin embargo, avivaba su determinación. En ellos veía no solo la pérdida, sino también el espíritu combativo que se negaba a morir. Así lo reavivaba su propia fuerza. Un destello, un recuerdo fugaz, lo arrastró a un pasado que creía enterrado. Era un niño, apenas un adolescente, corriendo entre los árboles de un bosque denso y verde. El aire, fresco y húmedo, olía a tierra mojada y pinos. Su padre, imponente, con el cuerpo marcado por las cicatrices de batallas pasadas, le enseñaba a rastrear, a leer las señales del bosque como si fueran palabras escritas en un antiguo lenguaje secreto. El sol, a través de las hojas, dibujaba un mosaico de luces y sombras en el suelo boscoso. El entrenamiento era duro, implacable. Aprendió a sobrevivir en la naturaleza, a luchar con la misma ferocidad de los animales salvajes, a rastrear enemigos y a desaparecer entre las sombras como un fantasma. El dolor físico era constante, una prueba de su fortaleza, un sacrificio necesario para forjar un guerrero invencible. Las noches eran largas y frías, sus manos entumecidas por el frío, los huesos del cuerpo adoloridos. Sin embargo, la determinación en su alma lo empujaba hacia adelante, un fuego interno que no se extinguía ni ante la adversidad ni el dolor. Recordaba también a su madre, una mujer de ojos profundos y una sonrisa cálida, con manos hábiles que tejían mantas y contaban historias. Sus palabras, como semillas sembradas en un suelo fértil, habían nutrido su alma y forjado su espíritu. Su presencia, aunque ahora solo un espectro en su memoria, lo acompañaba en su soledad, ofreciendo un consuelo silencioso que lo guiaba en medio de la tormenta. Ella era la esperanza que aún brillaba en su corazón. El sacrificio era necesario, el precio de la venganza. Dejar atrás sus recuerdos, sus afectos, su pasado. Ahora comprendía el peso de su juramento, la magnitud de la tarea que se había impuesto. La tristeza y la furia se entrelazaban en su corazón como dos serpientes. Pero la pérdida, tan dolorosa y desgarradora, también lo había fortalecido, lo había convertido en la herramienta de una justicia implacable. La llama de su venganza ya no era un fuego descontrolado, ahora era una espada afilada, destinada a encontrar su objetivo. Tras semanas de rastreo implacable, el guerrero divisó su primera presa, un vaquero solitario, con la piel curtida por el sol y la mirada fría como el acero. El hombre, sin saberlo, pastoreaba su rebaño cerca del lugar donde el guerrero había encontrado la primera pista, la marca en el árbol. El vaquero silbaba una melodía despreocupada, ajeno al peligro que se acercaba, tan silencioso como la muerte misma. El sol caía a plomo, creando largas sombras que se estiraban como dedos acusadores. El guerrero, como una sombra, se deslizó entre las rocas, cada movimiento fluido y preciso como el de un depredador. La tensión crecía, palpable como el aire seco del desierto. Su corazón latía con fuerza, un ritmo de guerra silencioso. Su cuerpo, un instrumento afinado para la muerte, estaba preparado para la emboscada. La venganza, hasta ese momento una llama interna, se había convertido en una necesidad ineludible, una tormenta a punto de estallar. El ataque fue rápido, brutal, eficiente. Un silbido agudo rasgó el silencio del desierto, seguido por el sonido seco de un arco tensado. La flecha, dirigida con precisión mortal, encontró su blanco, perforando el corazón del vaquero. El hombre cayó sin un solo grito. Su cuerpo sin vida se desplomó sobre la tierra reseca. La sangre brotó, manchando la arena como una flor de muerte. El guerrero se mantuvo inmóvil, observando su obra con una frialdad desgarradora. Un instante de satisfacción fría recorrió su cuerpo, tan efímera como un espejismo en el desierto, pero la satisfacción pronto dio paso a un vacío profundo, una soledad desgarradora. El dolor de la pérdida volvió con una intensidad renovada, recordándole la muerte de sus seres queridos, el horror de la destrucción de su hogar. La venganza, aunque satisfactoria en ese momento, no trajo consigo la paz.
solo el inicio de un ciclo sin fin, una espiral que lo arrastraba a un abismo de oscuridad. La noche se cernía sobre el desierto, un manto oscuro y amenazante que ocultaba los peligros que acechaban. El guerrero se movía como un espectro silencioso y veloz entre las sombras de los cactus gigantes y las rocas erosionadas por el tiempo. La luna, un disco pálido y distante, apenas iluminaba el camino, dejando todo envuelto en una penumbra inquietante. El aire frío y seco le rozaba la piel, susurrando al viento las señales que debía seguir. El miedo, un compañero constante, le apretaba el pecho, pero la obsesión por la venganza lo impulsaba hacia adelante. El rastro de su siguiente presa, un hombre llamado Caleb, un despiadado pistolero conocido por su crueldad y su habilidad para desaparecer, era escaso, difuso como el humo en el viento. Sin embargo, el guerrero, guiado por su instinto y su experiencia, encontró tenues señales, una huella borrada en la arena, una rama rota, una pequeña marca en una piedra. Cada pequeña pista era una migaja de esperanza, un hilo conductor que lo acercaba a su objetivo, alimentando su determinación y sofocando sus dudas. El desierto, un lugar vasto e implacable, se convirtió en su enemigo. El calor abrasador del día y el frío gélido de la noche lo empujaban al límite de sus fuerzas. El hambre y la sed eran constantes, compañeros indeseables en un camino de sufrimiento y soledad. Pero el cansancio y el dolor se desvanecían al enfrentarse con el peligro. El miedo a la derrota se transformaba en adrenalina, impulsándolo a continuar, a perseguir a su presa sin descanso. Su obsesión lo consumía, alimentando su sed de venganza. En ocasiones, vislumbraba rastros de otros campamentos abandonados, fogatas apagadas, huellas de caballos que se alejaban. Eran señales de la presencia de Caleb y sus hombres, pero también una clara advertencia del peligro que corría. El desierto era un escenario hostil, un teatro de muerte donde el silencio era tan penetrante como la mirada fulminante de un depredador. La oscuridad era su aliada, pero también su enemiga, capaz de traicionarlo en un instante, de entregarlo a sus enemigos. El guerrero se movía a través de la oscuridad, sus sentidos alerta, cada fibra de su ser vibrante de tensión. El temor a la derrota era palpable, un peso en su corazón, pero la obsesión por encontrar a Caleb, por cobrar venganza, era más fuerte que el miedo. Su camino era la sombra, su destino, la oscuridad. El rastro de Caleb se volvió más complejo, un laberinto de pistas falsas y senderos que conducían a la nada. El guerrero se encontró con indicios inesperados, un pequeño amuleto indio, perdido y roto, entre las pertenencias abandonadas de un campamento. No era un objeto cualquiera, era el símbolo de una tribu rival, enemiga de la suya desde hacía generaciones. La confusión comenzó a crecer, sembrando dudas en su corazón. Había una conspiración mayor, una red de traiciones ocultas que se extendía más allá de su venganza personal. Siguiendo la pista del amuleto, el guerrero se encontró con un grupo de forajidos, hombres despiadados que operaban en las sombras. Hablaban de una alianza con Caleb, un pacto sellado en sangre, pero también susurran de una traición, de un juego de poder más grande que los superaba. La revelación fue como una puñalada en el alma, un golpe inesperado que lo obligó a cuestionar todo lo que creía saber. Los rumores de una alianza más grande, una fuerza más poderosa detrás de la destrucción de su aldea, lo atormentaban. Nuevas pistas, rastros de sangre fresca, lo llevaron a un lugar inesperado, un antiguo cementerio indio, profanado y olvidado. Entre las tumbas, encontró rastros de una lucha, indicios de una confrontación violenta, y allí, grabada en una vieja lápida, una fecha, la misma fecha en que su aldea fue atacada. El pasado, antes una herida cerrada, volvía a abrirse, sangrando con nueva intensidad. La verdad se acercaba, pero tenía un precio: confrontar secretos que podrían destruir su cordura. La verdad, cuando llegó, fue como una ola que lo arrastró hacia un abismo de dudas. Descubrió que la destrucción de su aldea no había sido un acto aislado de violencia, sino parte de un plan mayor. El peso de la conspiración lo aplastaba, revelando conexiones inesperadas, traiciones profundas y verdades que nunca quiso aceptar. Su misión, antes clara y concisa, se había vuelto confusa, llena de sombras y matices grises. La venganza se había convertido en algo mucho más grande y más complejo de lo que jamás imaginó. La duda y la confusión lo inundaban,
amenazando con consumirlo. El guerrero, por primera vez desde la destrucción de su hogar, se sentía perdido, desorientado, en medio de una maraña de alianzas ocultas y traiciones implacables. Su objetivo, su venganza, se desvanecía en la niebla de la incertidumbre. En un pequeño pueblo polvoriento, mientras buscaba provisiones, el guerrero se encontró cara a cara con alguien del pasado, Chaiton, un viejo amigo de la infancia. El reencuentro fue inesperado, doloroso. Chaiton, ahora un hombre marcado por la vida en el camino, lo reconoció de inmediato. Sus ojos, antes llenos de alegría juvenil, ahora reflejaban la dureza del desierto y el peso de la culpa. El aire entre ellos se volvió denso, pesado como una tormenta a punto de estallar. Chaiton, con la voz baja y rasposa como si las palabras fueran piedras chocando en un río seco, confesó su participación en la masacre de la aldea. No había sido el autor intelectual, pero sí un instrumento de la destrucción. Su testimonio, una mezcla de arrepentimiento y terror, reveló detalles desconocidos hasta entonces, detalles que cuestionaban la propia búsqueda del guerrero. La confesión desgarró el corazón del guerrero, poniendo en tela de juicio su camino de venganza. Por primera vez desde la tragedia, el guerrero dudó. La venganza, antes un objetivo claro y preciso, se convirtió en un terreno pantanoso, lleno de ambigüedades y contradicciones. La búsqueda de justicia se había convertido en una cuestión mucho más compleja, con ramificaciones inesperadas que lo obligaban a confrontar su propia moral. Era justo seguir el camino de la venganza ciega, incluso si las motivaciones de algunos de sus enemigos eran más complejas que la simple maldad. El encuentro con Chaiton fue un punto de inflexión, un instante de reflexión que abrió una grieta de posibilidad en el muro de su dolor, la posibilidad del perdón, del cambio, de una justicia más allá de la venganza. No era una decisión sencilla. El peso del pasado, la pérdida de sus seres queridos, lo empujaban hacia la destrucción, pero la confesión de Chaiton despertó algo nuevo dentro de él, un interrogante moral, un dilema que lo desgarraría, un cuestionamiento sobre su propio futuro. El camino de la venganza, hasta ahora una respuesta inmediata a su dolor, parecía un abismo que lo llamaba. Podría encontrar otra forma de obtener justicia, una que no lo consumiera. La obsesión por la venganza se había convertido en un monstruo que lo consumía lentamente, difuminando la línea entre la justicia y la crueldad. Cada nueva muerte, cada acto de violencia, lo alejaba más de la redención, lo hundía más profundamente en la oscuridad. El guerrero, antes guiado por el dolor, ahora era un espectro impulsado por una sed insaciable de sangre, un fantasma perseguido por su propio pasado y devorado por la soledad. Ya no se veía como un vengador, se sentía más bien como una herramienta de la destrucción. El peligro se intensificó. Los hombres de Caleb, advertidos de su presencia, lo perseguían sin descanso. Cada noche era una batalla por la supervivencia, cada día una lucha contra el hambre y la sed. El guerrero se movía de un lugar a otro, constantemente cambiando su ruta, siempre mirando por encima del hombro. El miedo, antes un susurro, se convirtió en un rugido constante en sus oídos. La muerte, antes una meta distante, ahora se sentía presente en cada instante, una sombra que lo perseguía sin cesar. El peso de la venganza era demasiado grande, amenazando con aplastarlo. La línea entre justicia y venganza se volvió borrosa, casi imperceptible. El guerrero actuaba por impulso, sin reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. Su corazón, consumido por la furia, ya no distinguía entre el justo castigo y la crueldad gratuita. La sed de venganza había borrado la línea entre bien y mal, entre la justicia y la destrucción. Cada nueva acción lo arrastraba a un abismo moral, lejos de la redención y más cerca de la autodestrucción. En medio de la tormenta interior, el guerrero se encontró con la naturaleza misma, una tormenta desatada, una furia elemental que reflejaba su propio tormento interno. La lluvia torrencial, el viento furioso, los relámpagos destellantes, todo parecía conspirar para aplastarlo. Pero en medio de esa furia desatada, también encontró algo más, una extraña calma, un momento de conexión con la naturaleza que le recordó su propia fragilidad. La tormenta, a pesar de su poder devastador, también era una fuerza de renovación, una poderosa metáfora de su propia lucha interna.
La persecución se convirtió en un juego del gato y el ratón a través de un paisaje salvaje y despiadado. El guerrero, utilizando su conocimiento profundo del terreno y sus habilidades innatas de rastreo, escapaba de sus perseguidores. Las montañas rocosas, los cañones profundos, los ríos embravecidos, cada elemento natural se convertía en un aliado o un obstáculo en este juego mortal de persecución y evasión, donde la estrategia y la intuición se enfrentaban en un danza mortal. Los hombres de Caleb, experimentados en la persecución y la violencia, eran dignos adversarios. Su conocimiento del terreno era casi tan profundo como el del guerrero, y no dudaban en recurrir a la brutalidad para atraparlo. El enfrentamiento directo era inevitable, un choque de habilidades, de destrezas, de voluntades. Cada encuentro era un corto y brutal combate, donde el guerrero, utilizando su agilidad y astucia, salía victorioso pero con heridas cada vez más profundas, recordándole la implacable naturaleza de sus enemigos. A pesar de las heridas y el constante peligro, la tenacidad del guerrero era inquebrantable. Su voluntad de hierro, forjada en el sufrimiento, lo impulsaba a seguir adelante. La venganza, su motor, lo mantenía en movimiento, alimentando su resistencia. Cada herida era un recordatorio de su pérdida, un combustible para su implacable persecución. La naturaleza misma, con su belleza implacable y su poder devastador, parecía unirse a la implacable persecución. En su viaje, el guerrero se encontró con la naturaleza salvaje en su estado más puro: ríos impetuosos, montañas imponentes, bosques densos y misteriosos. La naturaleza era a la vez un refugio y un obstáculo, una aliada y una enemiga, pero también era un espejo que reflejaba su propio estado interior, una fuerza indómita y a la vez vulnerable, capaz de gran belleza y gran destrucción. En la naturaleza encontró un eco de su propia lucha, una conexión espiritual que lo fortaleció y lo preparó para el encuentro final con sus enemigos. En un viejo fuerte abandonado, mientras buscaba refugio de una tormenta de arena, el guerrero descubrió un escondrijo secreto. En su interior, encontró un diario desgastado por el tiempo, con la escritura de un hombre llamado Silas, un agente del gobierno. El diario narraba una conspiración que iba mucho más allá de la simple destrucción de aldeas indígenas. El diario, amarillento y con las hojas frágiles, revelaba la existencia de una trama política para apoderarse de las tierras de los nativos, un plan perverso que involucraba a figuras poderosas, con conexiones en el ejército y el gobierno. Las palabras de Silas eran como una daga en el corazón del guerrero. Descubrió que la destrucción de su aldea no había sido un acto aleatorio de violencia, sino parte de un plan mucho más grande, una conspiración cuidadosamente orquestada para expulsar a los nativos de sus tierras. Nuevas verdades, dolorosas y reveladoras, cambiaron su perspectiva radicalmente. La venganza, hasta ese momento, su única guía, se convirtió en algo secundario, una pieza en un tablero mucho más grande. El giro fue inesperado, impactante. La verdad revelada no era solo la confirmación de una tragedia, era la apertura de un nuevo capítulo en su vida, un capítulo donde la venganza se desvanecía ante una misión más grande, una lucha por la justicia y la supervivencia de su pueblo. El peso de su pasado era importante, pero ahora se unía a una visión mucho más amplia, una perspectiva que lo obligaba a repensar sus acciones y su futuro. La búsqueda de respuestas se convirtió en su nueva obsesión. La venganza, antes un fin en sí misma, ahora era un medio para un fin mayor: exponer la conspiración, proteger a su pueblo y luchar por la justicia más allá de su propio dolor personal. El guerrero, armado con una nueva perspectiva, se preparaba para enfrentar una tarea mucho más compleja y peligrosa, una lucha que iba mucho más allá de la simple búsqueda de justicia individual. La lucha por la supervivencia de su gente, una causa mayor a la venganza. El guerrero se encontraba ante una encrucijada. La información del diario de Silas apuntaba a un hombre llamado General Armstrong, una figura poderosa y despiadada como el cerebro de la conspiración. Para detener a Armstrong y exponer la verdad, el guerrero necesitaba infiltrarse en su círculo íntimo, un acto que requeriría un sacrificio personal, renunciar a su identidad, a su pasado, y convertirse en alguien más para poder acercarse a su objetivo sin ser descubierto. Era una decisión que le rompía el alma, pero la única manera de conseguir justicia.
El sacrificio sería enorme. Debía dejar atrás su identidad, su cultura y adoptar una nueva apariencia, una nueva personalidad. Se cortó el pelo, cambió sus ropas y aprendió a imitar las costumbres de los colonos blancos. El proceso fue doloroso, una especie de muerte simbólica, un desgarro en su alma. Cada cambio en su apariencia era un paso hacia la oscuridad, un sacrificio necesario para poder acercarse a la verdad, aunque lo alejara de su pasado. La batalla contra sus propios demonios fue aún más dura que cualquier enfrentamiento físico. El guerrero luchaba contra el dolor de la pérdida, contra la tentación de la venganza ciega y contra la traición que sentía al ocultarse de los suyos. La soledad lo rodeaba, pero no lo consumía. La fuerza de su nueva misión, la necesidad de proteger a su pueblo, lo empujaba hacia adelante. Su pasado lo atormentaba, pero su futuro, por incierto que fuera, le daba la fuerza necesaria para continuar. Al final, la aceptación de la verdad llegó como una liberación. El guerrero comprendió que el camino hacia la justicia no era una senda lineal y simple, sino una lucha compleja contra un enemigo poderoso y despiadado. No se trataba solo de vengarse de los responsables de la muerte de sus seres queridos. Se trataba de desmantelar una red de corrupción y proteger a los suyos. La verdad, aunque dolorosa, le dio la fuerza necesaria para continuar su lucha, y con ella, una nueva esperanza. El momento había llegado. Tras meses de preparación, de sacrificio, de infiltración, el guerrero se enfrentaba a General Armstrong. El encuentro tuvo lugar en el salón principal de la mansión del general, un lugar opulento y opresivo. Armstrong, un hombre corpulento con una mirada de acero, estaba sentado tras un imponente escritorio de caoba, rodeado de mapas y documentos. El aire estaba cargado de tensión, un silencio que se podía cortar con un cuchillo. La conversación inicial fue una danza de mentiras y verdades a medias. El guerrero, manteniendo su disfraz con maestría, intentó obtener información adicional, pero Armstrong, un hombre astuto y desconfiado, no se dejaba engañar fácilmente. La tensión creció hasta el punto de ser insoportable. El aire se volvió denso, cargado de la amenaza latente de la violencia. Un solo movimiento en falso, y la situación podría explotar en un baño de sangre. El enfrentamiento final fue brutal e inevitable. Armstrong, desenmascarado y furioso, desenfundó su pistola. El guerrero, sin dudar, respondió con su agilidad y su precisión letal. La batalla que siguió fue un torbellino de violencia y habilidad, un juego de muerte donde la estrategia y la fuerza física se unieron en una danza mortal. El salón se convirtió en un campo de batalla improvisado, donde la madera se rompía y la sangre salpicaba las paredes. La confrontación fue una lucha no solo física, sino también espiritual. El guerrero se enfrentó a sus propios demonios, a su sed de venganza, a la oscuridad que lo había consumido durante tanto tiempo. En ese momento de extrema tensión, tuvo que vencer sus demonios internos antes de poder confrontar a Armstrong. Al vencer a Armstrong, el guerrero lograba superar su propio pasado. La batalla final marcó el fin de una larga persecución, un punto final a una espiral de violencia. Tras la batalla, el guerrero se encontró solo, rodeado por el silencio y la quietud del desierto. El peso de la venganza que había cargado durante tanto tiempo se había ido, dejando tras de sí un vacío profundo. Su cuerpo, marcado por las cicatrices de innumerables enfrentamientos, dolía. El aire, cargado con el olor a pólvora y sangre seca, le recordaba la brutalidad de su camino. El silencio del desierto resonaba como un juicio. La soledad, una compañera constante, ahora se sentía diferente. Ya no era un vacío, sino una oportunidad para la reflexión. Las consecuencias de sus acciones fueron evidentes. Había logrado su objetivo, pero a un costo muy alto. La venganza había dejado una profunda herida en su alma, una oscuridad que necesitaría mucho tiempo para sanar. El guerrero comprendía ahora el peso de la violencia, el dolor que causaba, no solo a sus enemigos, sino también a sí mismo. La búsqueda implacable lo había transformado, pero no en la persona que deseaba ser. A pesar del dolor, había un atisbo de esperanza. La aceptación de la pérdida de su pasado trajo consigo un sentimiento de liberación. El guerrero comprendió que el dolor no tenía que definirlo. Podía elegir sanar, reconstruirse, encontrar la paz en la aceptación de lo irreversible. Su alma, aunque rota, no estaba destruida. Su espíritu,
forjado en el sufrimiento, aún vibrante de vida, se preparaba para un nuevo capítulo, un nuevo comienzo. La búsqueda de paz en la aceptación fue un proceso gradual, un viaje interior que lo llevaría a un nuevo comienzo. El guerrero, despojado de la obsesión por la venganza, comenzó a reconstruir su vida. La aceptación del pasado, de la pérdida y de las consecuencias de sus actos fue la base de una nueva realidad. No era un olvido de su dolor, sino una manera de vivir con él. No era una huida, sino una reconstrucción. La aceptación le permitió empezar una nueva vida. El guerrero reconstruyó su vida lejos del desierto, en una pequeña comunidad apartada. Construyó una sencilla casa de madera, cultivó una pequeña huerta y aprendió a vivir en paz con la naturaleza. Sin embargo, el pasado seguía presente, una sombra persistente que lo acompañaba en cada amanecer y cada atardecer. El eco de la venganza, un susurro constante en su memoria, le recordaba el precio de su camino. Las cicatrices físicas y emocionales eran un testimonio de su lucha. La reflexión sobre el costo de la venganza fue constante. Había logrado su objetivo, había derrotado a sus enemigos. Pero ¿a qué precio? El dolor, la pérdida, la soledad. El camino de la venganza había dejado una profunda herida en su alma, un vacío difícil de llenar. El guerrero se daba cuenta de que la justicia a veces se esconde en lugares inesperados y que la verdadera sanación reside en la aceptación y el perdón más allá de la venganza. El precio del renacimiento era alto. El renacimiento, a pesar del dolor, era palpable. El guerrero había encontrado una nueva paz, una nueva forma de vida. El pasado, aunque presente en su memoria como una cicatriz indeleble, ya no lo definía. Había construido una nueva vida, una vida basada en la aceptación, el perdón y la búsqueda de la armonía con la naturaleza y consigo mismo. El renacimiento fue lento pero seguro, un proceso gradual de autodescubrimiento y sanación. El impacto del pasado en su presente era evidente, pero ya no era una carga insoportable. El guerrero había aprendido a vivir con sus recuerdos, a integrarlos en su nueva vida, a convertirlos en lecciones aprendidas. El pasado ya no era un fantasma que lo perseguía, sino una parte integral de su identidad, un recordatorio del camino recorrido y de la fuerza que había encontrado dentro de sí mismo. El pasado se había convertido en una base para su futuro. El guerrero encontró la paz en la sencillez de su nueva vida. El sol naciente pintaba el cielo con tonos dorados y anaranjados, un espectáculo de belleza serena que contrastaba con la oscuridad de su pasado. El aire, fresco y limpio, olía a tierra mojada y pinos. Su pequeña casa de madera, rodeada de una huerta floreciente, era un refugio de tranquilidad. El sonido del viento susurrando entre las hojas de los árboles era una melodía tranquilizadora. Pero la memoria de su aldea, de sus seres queridos, permanecía viva, un recuerdo imborrable que habitaba en lo más profundo de su alma. No era un dolor constante, sino una presencia sutil, un eco del pasado que lo acompañaba en su nueva vida. Era un recordatorio del sufrimiento, pero también de la fuerza que había encontrado dentro de sí mismo, de la capacidad de recuperación del espíritu humano. La memoria se había convertido en un faro que iluminaba su camino. En su nueva vida, el guerrero halló una nueva sabiduría. La búsqueda de venganza, aunque necesaria en su momento, le había enseñado el peso de la violencia y la importancia del perdón. La aceptación del pasado, del dolor y de la pérdida le había dado la fuerza para superar sus demonios internos y construir un futuro mejor. Su transformación no fue solo física, sino profunda y espiritual. La redención no fue un regalo, sino un camino recorrido. Un nuevo comienzo, un nuevo amanecer. El guerrero había encontrado la paz, pero la memoria de su aldea seguiría viva. Un recordatorio del pasado, pero también un faro que guiaba su camino hacia un futuro mejor. Su historia, llena de dolor y sufrimiento, se había convertido en una lección de resiliencia, de esperanza y de redención. ¿Quieres saber más sobre su viaje? Suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas emocionantes aventuras. Activa la campanita para recibir notificaciones.